Capítulo 508. Un juego dentro de un juego dentro de un juego. La oficina del piso superior de la Oficina de Incidentes Sobrenaturales. Raina, vestida con un elegante traje negro, llevaba una pila de documentos en sus brazos mientras caminaba por el pasillo, con sus tacones altos haciendo ruido al golpear el suelo. Cuando llegó a la puerta de la oficina, frunció el ceño ligeramente y la empujó suavemente desde aproximadamente medio metro de distancia. La puerta se abrió de golpe, aparentemente por una fuerza invisible. Las ventanas de piso a techo de la oficina estaban abiertas de par en par, dejando que la luz dorada del sol llenara la habitación. Las cortinas ondeaban con la brisa. Sentado en la silla de Raina, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, estaba Kyle. Cuando Raina abrió la puerta, él movió el dedo con indiferencia. «Jefe, ni siquiera me avisaste que habías vuelto». Raina sacudió la cabeza con un dejo de impotencia, pero la sonrisa en su hermoso rostro era inconfundible. Entró en la habitación con paso elegante y cerró la puerta detrás de ella con un gesto de la mano. Raina colocó los documentos sobre el escritorio y alisó las arrugas de la parte trasera de su falda con ambas manos. Luego, sin dudarlo, se sentó en el regazo de Kyle, tratándolo como una silla humana. Sus largas piernas, elegantemente cruzadas, descansaban en diagonal. El cuerpo de Raina era ligero, suave y desprendía un aroma suave y agradable. Kyle tosió levemente. No se vería bien si alguien entrara y viera esto. No te preocupes, ya le he contado a mi madre sobre este nivel de intimidad. Dijo Raina con una suave sonrisa. Eso no será suficiente. Si otros miembros de la familia Carl vienen a informar sobre su trabajo, tampoco sería apropiado que vieran esto. A pesar de sus palabras, Kyle colocó instintivamente sus manos sobre la cintura increíblemente firme de Raina. Está bien, lo entiendo. Mientras hablaba, Raina expandió su energía mental para cubrir todo el edificio de la Oficina de Incidentes Sobrenaturales. Escuchen todos. Me tomaré el día libre, por lo que nadie puede poner un pie en la oficina del piso superior. Desobedezcan bajo su propio riesgo. La voz autoritaria de Raina resonó en las mentes de todos los miembros de la familia Carl que estaban en el edificio. Los que trabajaban se estremecieron involuntariamente y respondieron reflexivamente. Sí. Muchos de los que acudieron a consulta quedaron confundidos. Eres algo especial. Kyle se rió sin poder hacer nada. ¿Eso es suficiente? Cualquier cosa que quieras hacer, está bien. Nadie nos molestará. Raina se estiró perezosamente, su cuerpo formó una curva impresionante que hizo que Kyle sintiera un poco de calor. Su suave voz llegó a sus oídos nuevamente. No es que vayas a hacer nada, jefe. No estés tan seguro. Kyle resopló suavemente y acercó a Raina, utilizándola como cojín. Pero su mente estaba en otra parte, sumida en sus pensamientos. Raina notó su distracción y preguntó con gentileza. Jefe, has estado distraído desde que regresaste de Asgard. ¿Qué tienes en mente? Nubes. Kyle jugueteó con el colgante que colgaba del cuello de Raina y que contenía la gema de la mente y suspiró. Loki se llevó el éter, la gema de la realidad, que casi había conseguido. Y Lorna sigue en manos del enemigo, y se desconoce su situación exacta. Además de eso, se avecina una guerra que tal vez ni siquiera yo pueda controlar. Aunque quisiera relajarme, no puedo. Raina le agarró la mano y le dijo con sinceridad. Jefe, te ayudaré a llevar la carga. No importa lo que depare el futuro, mientras estés conmigo, no tendré miedo. Lo sé, lo sé. Kyle inhaló el aroma del cabello oscuro de Raina y dijo. Pero aún necesitamos planificar el futuro. La fuerza actual de las fuerzas de la Tierra está lejos de ser suficiente. Necesitamos identificar y entrenar talentos, héroes que puedan valerse por sí mismos. Por eso contactaste al Doctor Strange, al joven Peter Enke y a Hank Pym. Raina sonrió mientras hablaba. Aunque no siempre había estado al lado de Kyle, consideraba que todo lo relacionado con él era más importante que su propia vida, por lo que generalmente era la primera en enterarse de lo que estaba haciendo. A Kyle también le gustaba compartir sus pensamientos con Raina. No solo era su amada, en quien confiaba plenamente, sino que también tenía la capacidad de ayudarlo a enfrentar los desafíos que enfrentaba en ese momento. Por supuesto, Lucy, con sus habilidades de hielo despiertas, también tenía esa habilidad. Raina reflexionó. Te reuniste con todos los demás personalmente, pero dejaste a Hank Pym en manos de otra persona.
¿Estás segura de que es confiable? Kyle sonrió con calma y dijo, no hay nada de poco fiable en ello. Solo doy un pequeño empujón o presión a las cosas para acelerar el proceso, empujándolas hacia el camino de la vida que se supone que deben seguir. Si llegan al final o no, eso está fuera de mis manos. Un héroe que no puede alcanzar la grandeza por sí solo no es realmente un héroe. En el mejor de los casos, es solo un soldado excepcional. Raina lo miró de reojo y entreabrió un poco los labios. Dices eso, pero no enviaste a la gente de Venom de todos modos. Es solo una precaución, para corregir cualquier error. Kyle se encogió de hombros y una sutil sonrisa se dibujó en sus labios. A algunas personas les gusta jugar partidas dentro de partidas, así que veamos quién lo hace mejor. Veamos quién tiene la mano más fuerte y las mejores piezas. En esta etapa, antes de que comiencen las grandes batallas, Kyle, Thanos y Loki, líderes de sus respectivas facciones, no aparecen. Todos están haciendo sus movimientos desde las sombras, usando los 9 reinos como su tablero de ajedrez, a sus subordinados como sus peones y participando en pequeños conflictos preliminares. Todavía no es momento de declarar un ganador. Todos todavía se están preparando, reuniendo las cartas que necesitan para ganar la guerra final cuando realmente comience. Nueva York, Midtown High School. Peter, con el pelo peinado hacia atrás y los ojos ligeramente oscurecidos por la falta de sueño, llega a la escuela con su mochila y su carta de aceptación. Sí, después de que la tía May lo regañara anoche, Peter había salido en secreto con su disfraz de Spider-Man, con la esperanza de encontrar al misterioso pirómano. Pero después de vagar por el vecindario sin encontrar ninguna pista, finalmente se fue a casa y durmió. Esta es la clase. Peter se detuvo en el pasillo, miró el número de la clase y desvió sus pensamientos de la misteriosa figura a la realidad de la escuela. Espero que haya algunas chicas lindas en esta clase. Peter, ahora en su adolescencia y lleno de hormonas, estaba a punto de mirar hacia el salón de clases cuando de repente una mano grande le dio una palmada en su delgado hombro desde atrás. ¿Maestro? Peter sintió el peso de la mano y su cuerpo tembló. ¿Qué profesor? Oye, amigo, ¿tú también estás en esta clase, no? Estamos destinados a estar juntos. Podemos ser compañeros de pupitre. Una voz profunda pero ligeramente infantil sonó detrás de él. Peter se giró de mala gana y vio a un chico negro regordete con un cuerpo como un barril que lo miraba con entusiasmo. Mi juventud se acabó. Pensó Peter, poniendo los ojos en blanco. Nuestra juventud apenas comienza. Soy Ned, ¿cómo te llamas? El chico, Ned, casualmente puso un brazo sobre los hombros de Peter. Peter Parker. Respondió Peter mientras él y Ned entraban al aula, donde ya había varios estudiantes sentados en pequeños grupos. Entonces te llamaré Peter. El entusiasmo de Ned fue un poco abrumador para Peter, pero de cualquier manera, su vida en la escuela secundaria había comenzado oficialmente. Capítulo 509. Ant-Man muerde el anzuelo. En Midtown High School, en un aula de primer año bien equipada con televisores, radios y pizarrones plegables. A pesar de la reticencia interna de Peter, Ned, asumiendo que habían llegado a un entendimiento mutuo, terminó sentándose a su lado como su compañero de escritorio, considerándolos amigos. Otros estudiantes seguían llegando y eligiendo sus asientos. Aprovechando el tiempo, Ned entabló conversación con Peter. Peter, ¿quién es tu héroe favorito de los Vengadores? ¿Héroe? Respondió Peter sin dudarlo. Iron Man. Oh, vaya. Ned se emocionó aún más y habló tan animadamente que casi escupía. Yo también adoro a Iron Man. Su traje es genial y, por supuesto, es súper rico. Pero es solo mi segundo favorito. Mi número 1 es el símbolo de la paz. Él es el verdadero héroe número 1. Peter no discutió eso. De hecho, en la ciudad de Nueva York, cada vez que se habla de este tema, todos reservan instintivamente el primer puesto para el símbolo de la paz. Es casi un consenso universal. Cuando se menciona al símbolo de la paz, nadie lo compara con otros héroes. Después de todo, él fue el primer superhéroe, el que puso fin a la larga Segunda Guerra Mundial, fundó los Vengadores y salvó al mundo varias veces. Su fama y sus logros no tienen comparación con los de ningún otro héroe. El símbolo de la paz es más que un héroe. Representa una creencia, un concepto que trasciende el alcance del heroísmo mismo. Los labios de Peter se curvaron en una pequeña sonrisa.
Si el regordete Ned que tenía delante supiera que Peter había luchado una vez contra el símbolo de la paz, y había sido derrotado por completo, probablemente se sorprendería tanto que se quedaría boquiabierto. ¿Nos quedaremos aquí sentados esperando a la gente? Un estudiante que estaba cerca del podio chasqueó la lengua con aburrimiento, agarró el control remoto del podio y encendió el televisor que estaba al lado de la pizarra. El canal que apareció fue el de noticias, y las imágenes de un incendio voraz inmediatamente llamaron la atención de todos los estudiantes en el aula. A las 18:50 horas de ayer se produjo un incendio en el hotel de 5 estrellas Remy, en la calle Main Street de Keynes. El fuego fue muy extenso y afectó a todo el 5º piso. Afortunadamente, no hubo víctimas gracias a un misterioso individuo vestido con un traje rojo y azul. Mientras el reportero contaba la historia, se mostró un vídeo de un hombre araña borroso balanceando sus redes de un lado a otro, rescatando a los residentes del 5º piso y bajándolos sanos y salvos al suelo. Ned lo observó sorprendido y dijo: «Vaya, ¿ese es un nuevo héroe? Parece que este tipo puede volar». «No, probablemente no sepa volar». Peter se tocó la nariz. Se sentía muy bien al verse así en la televisión. Ned continuó su análisis. Su atuendo parece inspirado en el diseño de Iron Man. ¿Crees que está basado en el traje de Iron Man? Bueno. Peter no estaba seguro de qué decir, ya que su traje de Spider-Man había sido fabricado por Tommy, por lo que, sin saberlo, Ned estaba muy cerca de la verdad. Si es un héroe nuevo, debería tener un nombre, ¿no? Déjame pensar, ¿qué tal hombre mono de fuego? Eso suena genial, ¿no? Dijo Ned con entusiasmo, ansioso por escuchar la opinión de Peter. Peter no pudo evitar corregirlo con entusiasmo. Es Spider-Man, no Fire Monkey Man. Dijo Ned, completamente desconcertado, claramente sorprendido, y los demás estudiantes también dirigieron sus miradas perplejas hacia Peter. Infantil. Comentó una chica de pelo corto sentada tranquilamente en un rincón mientras leía un libro. Miró brevemente a Peter. Quiero decir, eso es lo que oí. Dijo Peter torpemente, encogiéndose de hombros y enterrando la cabeza entre sus brazos, apoyada sobre su mochila. El segmento de noticias finalizó con un resumen. La causa del incendio aún está bajo investigación. La policía ha descartado preliminarmente que se trate de un incendio accidental, lo que sugiere que este incidente puede haber sido provocado deliberadamente. Estén atentos a New York News para obtener actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. ¿Establecido deliberadamente? Peter levantó la cabeza, recordando la misteriosa figura de la noche anterior. El del casco de cristal, vestido con armadura y capa, desapareciendo en el cielo nocturno en un rastro de niebla roja. ¿Quién podría ser esa persona? En este mismo momento, en un restaurante de Nueva York. Un hombre de unos 30 años, con barba incipiente y un rostro curtido que ya no podía considerarse joven, vestía uniforme de camarero y se agachaba abatido a la entrada del restaurante, perdido en sus pensamientos. Su nombre era Scott Lang. Había sido liberado hacía apenas unos meses tras cumplir una condena por robo. Aunque había conseguido un trabajo mal pagado, también luchaba por recuperar la custodia de su hija pequeña tras un divorcio. Scott necesitaba dinero, mucho dinero. Trabajando como camarero, nunca ganaría lo suficiente, ni siquiera en toda su vida. Quizás conociendo la situación actual de Scott, algunos de sus viejos amigos reaparecieron en su vida con una propuesta tentadora. Tras escuchar la propuesta, Scott no tardó en reaccionar y rechazarla de inmediato. ¿Otro robo? Vamos, ya me he arreglado. No puedo volver a la cárcel. Amigo, baja la voz. Uno de los hombres corpulentos y barbudos puso una mano sobre el hombro de Scott y bajó la voz. Realmente te necesitamos en este caso. Te juro que este es el último trabajo. Si lo haces, el dinero que ganarás no solo asegurará tu futuro, sino que también te traerá de vuelta a tu hija. Scott permaneció en silencio, pero se sintió tentado. Haría cualquier cosa por su hija. Cuéntame sobre el objetivo. Dijo Scott con voz seria. Sabía que no dirías que no. El hombre barbudo apretó el puño con entusiasmo y explicó brevemente. El objetivo es un hombre de negocios y científico que posee varias propiedades en Nueva York. Es dueño de una mansión que ha estado vacía durante mucho tiempo. Hasta donde sabemos, hay una bóveda de alta seguridad en el interior. Y el nombre del hombre de negocios es Hank Pym.
Más tarde esa noche, una camioneta con las cortinas cerradas estaba estacionada en una calle cerca de la villa. Voy a entrar. Vestido de negro, Scott Lang se colocó el auricular y la máscara antes de salir silenciosamente de la camioneta por la puerta trasera. Los demás se quedaron atrás, operando varios dispositivos para bloquear la vigilancia y las señales locales mientras vigilaban de cerca las calles circundantes. Su profesionalidad rivalizaba con la de los ladrones internacionales. Después de bajarse de la camioneta, Scott se dirigió directamente a la villa que buscaba. Llegó a la pared, la escaló con destreza y, tras abrir una ventana de seguridad con sus herramientas, se deslizó dentro de la casa. Atraviesa el pasillo, las escaleras a la derecha, sube al segundo piso. El objetivo está en la tercera habitación a la derecha. Siguiendo las instrucciones que le llegaban por el auricular, Scott encendió su linterna y se dirigió al almacén del segundo piso. Cuando vio la puerta cerrada con huella dactilar, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Para él esto fue pan comido, nada que no pudiera manejar. Usando cinta adhesiva, levantó una vieja huella digital del pomo de la puerta y luego la replicó para evitar el sistema de seguridad. 5 minutos después, Scott pasó por alto todas las alarmas y entró con éxito en el almacén, donde encontró una puerta de bóveda de acero reforzado, de 2 metros de largo y 1 metro de ancho. No me extraña que me necesitaras. Es un hueso duro de roer, comentó Scott con asombro. ¿Qué pasa?, preguntó su compañero, sintiéndose nervioso e inseguro. Es una Carbondale 1910, fabricada con acero del Titan Fury. Scott sonrió con su sonrisa característica. ¿Recuerdas el iceberg? Su resistencia al frío no es muy buena. Como ex ingeniero jefe, Scott también era un ladrón de primera. Supo inmediatamente cómo abrir la caja fuerte. Perforó pequeños agujeros en la estructura principal de la bóveda, los llenó de agua y luego los congeló rápidamente con nitrógeno líquido, lo que provocó que las capas internas y externas de la bóveda se congelaran. Auge. Poco después, toda la puerta de la bóveda explotó y se estrelló violentamente contra el suelo. Al oír el estruendo, sus compañeros del otro lado del auricular no pudieron contener la emoción. Rápido, miren qué hay dentro. Scott estaba igualmente emocionado. Saltó la puerta de acero caída y entró en la bóveda. Pero por dentro estaba completamente vacío, salvo por un traje de motociclista rojo oscuro y polvoriento y un casco extraño sobre una mesa. ¿Qué carajo es esto? La mandíbula de Scott cayó, dejándolo sin palabras. Capítulo 510. La criatura elemental del viento. En el interior de la furgoneta aparcada al borde de la carretera reinaba una atmósfera de tensión. Los tres cómplices miraban a Scott Lang con una expresión que denotaba que les habían servido un plato de excrementos en lugar de un pastel. Entonces, después de todo nuestro duro trabajo de anoche, lo que obtuvimos fue este traje de motociclista anticuado. La boca del hombre barbudo se torció mientras miraba el extraño atuendo que Scott había robado de detrás de las puertas dobles de seguridad de la villa. Otro cómplice añadió: para ser precisos, es un traje de motociclista de aspecto extraño. Incluso si estuviera en la lista en internet por $5, no lo querría. ¿Qué podemos hacer? Vámonos. Este trabajo fue un fracaso. El hombre barbudo suspiró profundamente y condujo rápidamente la camioneta lejos del área de la villa. Sin embargo, Scott miró el traje que tenía en las manos. Su instinto como ex ingeniero le decía que no era un traje de motociclista común y corriente. ¿Por qué un traje de motociclista estaría escondido detrás de una puerta de seguridad de Carbondale? Y estaba cubierto de polvo, claramente guardado allí durante años, no olvidado por error. Lo más importante fueron los materiales y el diseño del traje y del casco, que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Scott, con sus dudas, regresó a casa con sus cómplices. Después de todo, habían robado el objeto, así que ya no había forma de devolverlo. El equipo de ladrones no se percató de que en las paredes de la villa objetivo había decenas de hormigas, que servían como dispositivos de vigilancia, monitoreando todo lo que ocurría dentro y fuera de la casa. Mientras tanto, en el sótano de otra villa, Hank y Miope todavía estaban despiertos, sentados frente a las pantallas, observando en silencio cómo la camioneta de Scott se alejaba. ¿Cómo te fue?, preguntó Hank Pym, sonriendo a su hija. Ope, con una mirada severa en su rostro, se cruzó de brazos y respondió:
Es un verdadero ladrón, ¿no? Me refería a sus habilidades, su valentía y su inteligencia. Como ex Ant-Man, Hank Pym sabía bien qué tipo de habilidades especiales eran necesarias para convertirse en Ant-Man. Hope no respondió, como si reconociera la situación. Reflexionó. Entonces ahora el traje está en su posesión. ¿Qué sigue? Vamos a dormir. Al menos tenemos que esperar a que lo pruebe una vez. Hank Pym, con los ojos de un viejo zorro astuto, tenía una mirada cómplice detrás de sus gafas. La mañana siguiente. La brillante luz del sol entraba por la ventana y caía sobre la cama. Scott Lang, que se despertó aturdido, se dirigió al baño en pantuflas, donde vio el traje rojo oscuro que se había quitado la noche anterior. Scott, que en un principio tenía pensado lavarlo en la lavadora, decidió probárselo primero. Se quitó la ropa y se puso el extraño traje de pies a cabeza. Antes de ponerse el casco, Scott descubrió un frasco lleno de líquido etiquetado como Pym Particle. En inglés. Partícula Pym. Se supone que esto debe ir aquí. Scott encontró una ranura en la cintura del traje donde encajaba perfectamente el frasco. No le dio demasiada importancia, insertó el frasco de partículas Pym en la ranura y luego se puso el casco correspondiente. Scott, completamente vestido, se paró frente al lavabo, se miró en el espejo y murmuró, el estilo de este traje, es como una hormiga, sí, como una hormiga. Su propósito principal es... Scott notó un botón rojo en los guantes del traje. Lo presionó con cautela y luego... Mientras tanto, en la azotea de la casa de Scott. Una niebla roja descendió del cielo y de ella emergió un hombre misterioso con armadura y capa. Quentin miró fríamente hacia la casa y extendió las manos. Apareció un ciclón azura que se arremolinaba y rápidamente se convirtió en un tornado de 2 metros de radio que parecía un monstruo real con rasgos faciales y manos. La criatura elemental del viento. Vamos, vamos. Ordenó Quentin, señalando hacia abajo. La criatura elemental del viento voló inmediatamente hacia abajo como se le había ordenado. En este momento, dentro de la casa de Scott. Scott, ¿estás ahí? El hombre barbudo acababa de regresar con el desayuno, con la intención de invitar a Scott Lang a comer con él. Pero al abrir la puerta de la habitación de Scott, descubrió que Scott ya se había ido. A pesar de buscar en la habitación, no había señales de él. ¡Qué extraño! ¿A dónde habrá ido tan temprano? El hombre barbudo miró confundido alrededor del baño vacío y luego regresó a la sala de estar. No notó una pequeña forma de vida parecida a una hormiga en el lavabo que lo saludaba. Scott, si no estás aquí, primero desayunaré. Se sentó a la mesa del comedor y acababa de sacar un trozo de pan con mantequilla cuando una fuerte ráfaga de viento abrió de repente las puertas y ventanas del primer piso. Auge. Con una tormenta de escombros y vidrios, el poderoso viento asoló la habitación, mientras una entidad masiva hecha de viento verde se abrió paso hacia el interior, agarrando al hombre barbudo con una de sus manos gigantes. No, no me mates. Ante la repentina amenaza, el hombre barbudo quedó casi paralizado por el miedo. El rostro borroso y aterrador de la criatura elemental del viento lo miró fijamente. Entrégame el traje. Rugió la criatura elemental del viento, lanzando vientos feroces que despeinaron el cabello y la barba del hombre barbudo. ¿Qué traje? Preguntó el hombre barbudo, desconcertado e incapaz de responder de inmediato. El traje que te llevaste. La criatura elemental del viento siguió gritando, sus vientos llenos de arena le causaron dolor al hombre barbudo. El hombre barbudo explicó rápidamente. Sí, tenemos un traje, pero no está conmigo, está con Scott Lang. Pero Scott no está en casa ahora. Entrégalo o muere. La criatura elemental del viento amenazó, su presencia destruyó los muebles y las paredes de la habitación. No soy yo. Gritó el hombre barbudo, con el cuello casi asfixiado por el agarre. En la azotea de la casa. Quentin frunció el ceño mientras su dron escaneaba el área, sin encontrar señales de Scott Lang ni del traje de Ant-Man. ¿Cómo era posible que alguien que no había salido de casa simplemente desapareciera? Antes de que Quentin pudiera pensar más, apareció un punto negro frente a él. Levantó la vista y vio que el punto se hacía más grande y se transformaba rápidamente en un árbol enorme. ¿Un árbol? Quentin voló rápidamente para esquivarlo.
El pino arrancado se desplomó donde él estaba parado, aplastando la parte superior de la casa. Las pupilas de Quentin se contrajeron levemente mientras flotaba en el aire, escaneando 100 metros de distancia pero sin ver rastro de nadie. ¿Quién habría podido tirar un árbol desde esa distancia? ¿Es esto una advertencia para mí? Quentin reflexionó por un momento, luego sonrió fríamente y decidió retirarse, volando en la niebla roja. Después de que Quentin se fue, la criatura elemental del viento en la casa se disipó de su forma sólida a una etérea, desapareciendo rápidamente como el viento. El hombre barbudo se desplomó en el suelo, con el cuello todavía palpitando mientras lo agarraba con alivio. ¿Estás bien, gordo? Scott Lamb, todavía vestido con el traje de Ant-Man y sosteniendo el casco, salió del baño y corrió hacia el hombre barbudo en el suelo. ¿A dónde fuiste?, preguntó el hombre barbudo, pálido. No sé. Scott sacudió la cabeza y respiró profundamente. Todo lo que sé es que tenemos que devolver este traje rápidamente o estaremos en serios problemas. Capítulo 511. La fuga de Ant-Man y la criatura elemental de la Tierra. Al caer la noche, Scott Lamb, vistiendo el misterioso traje de Ant-Man, decidió regresar a la villa original para poner la maldita cosa detrás de la puerta de seguridad. El traje era demasiado extraño. Podía encogerlo hasta el tamaño de una hormiga, casi ahogándolo en el agua del fregadero, y había atraído a una criatura del viento desconocida. Este es el lugar. Scott se acercó a la oscura villa y trepó sigilosamente por el muro. Sin embargo, en el momento en que sus pies tocaron el suelo, el patio de la villa se iluminó con una serie de luces brillantes y varios reflectores lo enfocaron. ¡Maldita sea! El rostro de Scott palideció. Se dio la vuelta para huir, pero también se encendieron luces detrás de él y surgieron figuras de entre las sombras. Un grupo de unos 10 agentes de policía, que ya estaban al acecho en el patio, apuntaron sus armas a Scott y lo rodearon. Policía. Está bajo arresto. Scott se quedó sin palabras y sonrió con ironía. Yo solo estaba devolviendo algo. ¿Crees que vamos a creer tus tonterías? Espósalo y llévatelo. El capitán de policía hizo un gesto con la mano y varios oficiales esposaron a Scott y lo condujeron a un coche de policía para llevarlo a la comisaría local. Unas cuantas hormigas voladoras, volando a baja altura, grabaron y retransmitieron la escena a un sótano de otra villa. Debería irme. Hank Pym, vestido con un traje perfectamente planchado y ajustándose la corbata, se despidió de Ope y salió del sótano. ¿Es él realmente más adecuado para ser Ant-Man que yo? Ope, mirando la pantalla que mostraba a Scott escoltado por la policía, meneó la cabeza con incredulidad. En el departamento de policía de Wharton Street de Nueva York, en la sala de detención. Scott se sentó en una cama individual, con el rostro enterrado entre las manos, sintiéndose totalmente descorazonado. Recién salido de prisión, se enfrentaba a la perspectiva de volver, lo que lo hacía sentir abatido y arrepentido. Después de unos minutos de reflexión, la policía llegó para informar a Scott de que el propietario de la villa lo había citado. Esta noticia inquietó a Scott, pues temía que el propietario de la villa presentara cargos y lo condenara a una larga pena de prisión. Se podría decir que una vez que Scott entró en la villa de Hank Pym, quedó completamente atrapado y no pudo escapar del control de los demás. En la sala de interrogatorios, Scott y Hank se sentaron en lados opuestos de la mesa, uno frente al otro por primera vez. Lo siento, señor. No debería haberle robado su traje. Scott comenzó a disculparse, con la esperanza de obtener la comprensión de Hank. Sin embargo, Hank se limitó a responder. Maggie tenía razón. No me extraña que no quisiera entregarte a Cassie. Cuando tocas fondo, recurres al robo. ¿Cómo sabes lo de Maggie y Cassie? Scott estaba atónito. Maggie era su ex esposa y Cassie era la hija cuya custodia quería recuperar. ¿No es obvio? Significa que he realizado una investigación exhaustiva sobre ti. Hank habló con claridad, como un hombre de negocios seguro de sí mismo. Está bien, no perdamos el tiempo el uno al otro. Te daré dos opciones. 1, pasar el resto de tu vida en prisión. 2, volver a la sala de detención y seguir mis instrucciones. ¿Quién eres realmente? Scott miró fijamente a Hank, dándose cuenta de que lo estaban manipulando. Pero ahora que estaba en una posición vulnerable, no tenía influencia para negociar.
Mi nombre es Hank Pym y soy científico. Hank esbozó una leve sonrisa, no dijo nada más y salió de la sala de interrogatorio, dirigiéndose hacia la salida de la comisaría. Incluso si estoy de acuerdo, ¿cómo se supone que debo seguir las órdenes en la sala de detención? Pensó Scotland mientras regresaba a la sala de detención, pero pronto comprendió el significado de las palabras de Hank. Un enjambre de pequeñas hormigas apareció de la nada y se arrastró hasta la sala de detención de Scott. Llevaban un pequeño traje juntas. Después de colocar el traje en el suelo, las hormigas trabajaron juntas para agrandarlo 100 veces, devolviéndole su tamaño original y usable. Ese es el traje. Los ojos de Scott se abrieron de par en par al ver el traje de Ant-Man, que parecía un traje de motociclista. Una de las hormigas voladoras revoloteó cerca de él y reprodujo la voz de Hank a través de un pequeño altavoz. Póntelo y sigue mis instrucciones. Es una cámara y un micrófono lo que tiene la hormiga. Scott miró a la hormiga con sospecha, notando la minúscula cámara y micrófono que tenía adheridos. Scott apretó los dientes y, a pesar del riesgo de ser atrapado por los oficiales de patrulla, se puso el traje de Ant-Man. En la azotea de la comisaría, Quentin se puso de pie y manejó el dron. Cuando vio el mensaje de respuesta, una expresión pensativa apareció en su rostro. Así que eso es todo. El efecto de encogimiento me impidió darme cuenta la última vez. Esta vez no escaparás. Mientras Quentin hablaba, una niebla roja emergió de su mano. Esta vez, en lugar de formar una criatura elemental del viento, la niebla se fusionó en una criatura enorme hecha de arena y tierra de color marrón amarillento. La criatura elemental de la tierra. Recupere el traje, ordenó Quentin, y la criatura elemental de la tierra cargó inmediatamente hacia la puerta principal de la estación de policía. Dentro de la comisaría, debido a la misteriosa desaparición del detenido, sonaron las alarmas y los agentes buscaban frenéticamente bajo las luces rojas intermitentes. Nadie se dio cuenta. Scott, que ahora tenía el tamaño de una hormiga, siguió las instrucciones de Hank a distancia para evitar que lo pisotearan los agentes que iban a pie. Se deslizó por la rendija de la puerta de la sala de detención y finalmente llegó a un rincón junto a la pared. ¿Qué es eso? Scott se sorprendió al encontrar un enjambre de hormigas, cada una del tamaño de una vaca, cargando hacia él en una formación densa. Son mis aliados. Hank continuó explicando y la boca de Scott se torció mientras miraba las enormes hormigas. ¿Quieres que me monte sobre ellas? No, ellos no. Mientras Hank hablaba, una hormiga voladora, del doble del tamaño de una hormiga normal, descendió lentamente desde la baja altitud y aterrizó frente a Scott. ¿Quieres que me suba a esa cosa? De ninguna manera. El rostro de Scott se puso pálido y sacudió la cabeza vigorosamente. Scott, escucha. Tienes que montarlo. Antes de que Hank pudiera persuadirlo, la puerta principal de la comisaría se abrió de repente con una explosión ensordecedora. Una tormenta de arena entró violentamente, llenando instantáneamente los pasillos de la comisaría. La hormiga voladora que flotaba en el aire fue golpeada por la arena y se convirtió en un montón de papilla pegada a la pared. ¿Lo que está sucediendo? Scott tragó saliva con fuerza y miró hacia arriba para ver una gigantesca criatura de arena, formada a partir de una masa de arena, que resistía un aluvión de disparos de la policía y se acercaba a él. Este giro repentino de los acontecimientos dejó atónito incluso a Hank, que controlaba las cosas a distancia. Gritó. Corre, Scott. Si no me equivoco, el objetivo de esa criatura es el traje de Ant-Man. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, Chuchas 2, 0, Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Adow Frost. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, Alexis Rodríguez, Cristian Santana, y Daniel Flores Muñoz. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.